Pablo se percató dónde estaba cuando divisó los ventanales del colegio de Fernanda. Parpadeó 2 veces como si acabara de despertar y advirtió el movimiento alterado de sus piernas y el roce de las suelas de los zapatos contra la calle. Se hallaba caminando. Al instante, las acciones de la mañana anterior, en ese momento, pasaron por su memoria como escenas de una película. Se vio a sí mismo levantándose temprano, dirigiéndose al colegio, entregando el examen de mate. Todo en piloto automático. El switch de su conciencia acababa de encenderse. Se detuvo en la esquina donde siempre esperaba a Fernanda. Qué raro. La mañana entera había pasado en otro mundo, en una dimensión numérica del 1 al 10, el amorómetro. Tego apareció al rato y se acercó a saludarlo. Él le tendió la mano con la mirada hacia abajo, abochornado por la escena del parque, pero en el saludo del amigo de Fernanda notó también cierto recelo, como si prefiriera no mencionar aquel encuentro. Ambos comprendieron que no querían topar el asunto y comenzaron a charlar sobre el primer día de exámenes. Tras una espera de casi media hora en la que la conversación se desvió hacia sus vidas, Fernanda y Gaby salieron de entre el montón de colegialas de uniforme. Los dos se alegraron y se lanzaron una mirada de complicidad. Se habían pasado a gusto charlando como 2 amigos. Las 11 de la mañana, de acuerdo con el horario normal de clases. Cuando no había exámenes, les quedaban 2 horas libres. Gaby y Tego sugirieron ir al karaoke para no regresar temprano a casa, sobre todo porque los veteranos se malacostumbraban, contrario a lo que ellos esperaban. Pablo les cortó la viada. Él y Fernanda tenían una conversación pendiente. ¿Una conversación pendiente? Gaby abrió sus enormes ojos negros, del mismo color que el cabello. Sobre números, contestó Pablo, sin dar más explicaciones. Un duelo de miradas. Gaby a Fernanda, Fernanda a Pablo, Pablo a Tego, Tego a Gaby. Los 2 últimos comprendieron que allí sobraban. Mejor me voy a mi casa, se justificó Gaby. Tengo que estudiar. Yo también, la secundó Tego. ¿Te acompaño? Si quieres. Se despidieron. Al igual que la mañana anterior, Pablo y Fernanda se pusieron a caminar en silencio, al mismo paso, sin tomarse las manos. Hacía un día indiferente, ni oscuro ni soleado, ni triste ni alegre, ni frío ni caliente, un día cualquiera que parecía acompañar un estado de ánimo de los 2. Se detuvieron en la esquina de los besos. Se sentaron bajo el balcón en silencio, sin atreverse a decir la primera palabra. 1 minuto, 2, tal vez 3. ¿Cuánto me saqué en el amorómetro?, preguntó finalmente él. ¿El amorómetro? Chévere. Creí que el amor no se medía. Es una metáfora. ¿Qué has pensado sobre nosotros? Ella lo tomó de las manos. Escucha, Pablo. Me parece justo que quieras saber lo que siento. La verdad, me gustas bastante. Pero también tengo otros objetivos. Ingresar a la universidad, hacer una carrera de economista, viajar, especializarme fuera del país, conocer personas, muchas cosas. La solvencia y la seguridad de esas palabras indicaban que Fernanda las había meditado a fondo o, por lo menos, que no era la primera vez que las decía. Él se sintió relegado, en segundo plano. ¿Qué hacer? Se quedó callado mientras ella continuaba hablando. Estuve pensando en lo que dijiste de terminar una relación después del 5. Fernanda desvió la mirada hacia su mochila, colocada en el bordillo junto a la de él. Tiene razón. Debe ser doloroso regresar desde allí.
Por eso me gustaría seguir como está ahora. Después veremos. Él le soltó de las manos. No es justo, protestó. Solo quiero saber lo que sientes. Ya te dije, me gustas. No puedes exigir más. Había empezado a levantar la voz. Las pocas personas que transitaban por allí, al pasar junto a ellos, dirigían la vista hacia la otra acera. Los sentimientos no se exigen. Él tomó su mochila, le dio un beso y se dispuso a marcharse. No actúes como un niño, Pablo. Terminó nuestra conversación pendiente. La voz de él se volvió un susurro. Ahora quiero irme a casa. No estoy bien. ¿Qué hay de mis sentimientos? La voz de ella se serenó. Es más, su rostro, ese hermoso rostro con pecas en la nariz, no mostraba el rojo del día anterior. Solamente te gusto. Él levantó la vista hacia el cielo. Buscaba las palabras apropiadas. Es decir, no tienes un problema con tus sentimientos. Yo sí. Chévere, ahora resulta que nuestra relación te causa un problema. Una relación siempre es eso cuando los dos no sienten lo mismo. No estoy de acuerdo. Si así fuera, no deberíamos seguir juntos. Pensé en esa posibilidad, señaló él. ¿Estás hablando de terminar? Es una decisión de dos. No me parece justo cuando en una pareja el uno, a solas, decide dejar al otro. Fernanda se quedó en silencio. Su rostro adquirió una expresión sombría. Aspiró profundamente antes de preguntar. ¿Quieres terminar, Pablo? No tiene sentido continuar si te cierras a la posibilidad de sentir algo más que gusto. Él bajó la vista al suelo. Así te evitas las heridas del regreso. ¿Estás seguro, Pablo? La voz de Fernanda se volvió también un susurro. Él experimentó el frío en el estómago, pero esta vez advirtió que no solo se movía dentro de su cuerpo, sino también por el bordillo, por el balcón, por la acera. Luego, su vista redujo el panorama de visión y, de un movimiento a otro, la esquina de los besos se convirtió en una cúpula oscura, igual que la noche cuando la conoció y al invitarla a bailar no atinó a decir palabra, con la diferencia de que aquella vez pisaba terreno firme, ahora no. Ahora todo estaba oscuro y el frío se volvía un viento helado que soplaba a su alrededor y lo atraía hacia alguna profundidad, como si se hallara al borde de un abismo. Cerró los ojos y se arrojó. Creo que es lo mejor. Él sintió precipitarse hacia el vacío. Extrañamente allí no había dolor, solo el vértigo de la caída. Empujado por ese vértigo, se acomodó la mochila al hombro. Le dio un beso en la frente, igual que en las despedidas de las películas, y empezó a alejarse. ¿Y de ahí qué? Hacia adelante todo se veía borroso y le invadió un deseo de regresar a verla, de darse la vuelta y decirle que le permitiría seguir a su lado, aunque en el amorómetro ella no sintiera más allá de 1. Fernanda no podía creerlo. 3 ideas se pusieron a armar un alboroto en su cabeza. ¿Tendría las fuerzas de resistir esas ganas de salir tras él y pedirle que siguieran juntos? ¿Se olvidaría de esa relación y se concentraría en la universidad, como se lo había prometido hace mucho a la tía Julia? ¿No sería que, sin darse cuenta, se había enamorado de Pablo? Los hechos se desarrollaron tan rápido que no alcanzaba a comprender. Necesitaba pensar, reflexionar, hablar con alguien.
Con un movimiento involuntario, extrajo el celular de su bolsillo de la mochila. Ingresó en el directorio telefónico. Allí, sobre el fondo digital de la pantalla, se desplegó la vista de sus contactos. Pulsó la M. Quizá ir al museo a hablar con su madre. Mejor no. Le iba a decir que eso siempre ocurría con la primera relación. Entonces la tía Julia. Tampoco. Sería de la misma opinión de su madre. Y su padre. Menos, ni siquiera ubicó su nombre en la pantalla. Tal vez Tego. Mala idea. Lo consideraba un amigo, pero era un chico y ninguno de los dos iba a sentirse a gusto charlando sobre Pablo. Tras descartar esas 4 posibilidades, se dio cuenta de que le quedaba una persona a quien recurrir. Alguien de su mismo género, de su misma edad, y que también conocía a Pablo. Pulsó la letra G, y junto al nombre de Gaby se le dibujó su imagen, sus ojos enormes, su inocencia, su amistad de los últimos meses. Le escribió un mensaje. Fer, Pablo terminó conmigo. Mientras aguardaba una respuesta, notó que no se había movido de la esquina de los besos. ¿Por qué siempre se sentaban allí? Tal vez porque quedaba cerca de su casa, donde se conocieron. Quizás porque no se hallaban lejos del parque, donde se besaron. Posiblemente porque estaba a 2 calles de la heladería, donde pedían un helado de rompasas para ella y uno de chocolate para él. ¿Y si alguna vez regresaba allí sin Pablo? El dueño y el camarero la mirarían extrañados, como ese domingo cuando él había acudido al lugar para no sentirse tan... En ese momento el celular emitió un tono de mensaje. Antes de fijarse en la pantalla, por un instante, un brevísimo instante, tuvo la esperanza de que fuera Pablo, pero no. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Le respondió. Fer, ¿puedo ir a verte? Gaby, estoy en mi casa en 10 minutos. Ven. Fer, nos vemos allá. Se levantó del bordillo. Había muchas razones por las que preferían aquel lugar. Logística, comodidad, costumbre, sea lo que fuera. Se fijó un buen rato en la acera, en el bordillo, en el balcón, en la casa esquinera, en el cielo que, al observarlo desde allí, le parecía diferente, aunque siempre se trataba del mismo. Se colocó la mochila en el hombro, la sintió pesada y la inundó una tristeza durísima de cargar. Al comprender que se despedía de la esquina de los besos, se echó a caminar cabizbaja, un paso tras otro. Avanzaba automáticamente, sin ver a las personas que se cruzaban con ella, ni las calles, ni los autos, ni los árboles, ni los postes de luz, ni ningún rótulo, por más grande y llamativo que fuese. No estaba para ponerle atención a nada ni a nadie. Solo esas 3 ideas que ahora peleaban acorraladamente en su cabeza. La tercera resultó la más bronquista. ¿No sería que sin darse cuenta se había enamorado de Pablo? A ratos se convencía de que sentía más de 5, que estaba enamorada, pero enseguida se contraponía la idea de la universidad y todos sus objetivos. Y esa contraposición oscurecía el futuro. Por si fuera poco, entraba una riña la idea de ir tras él y pedirle que continuaran juntos. Parecía entonces que volvía a la luz y no veía el problema. Estaba por terminar el colegio e iba a ingresar a la universidad. Es decir, podía estudiar y seguir con Pablo. Pero se acordaba también de que la promesa de la tía Julia de especializarse fuera del país, viajar, conocer personas, y se apagaba la luz. Un círculo vicioso, oscuro y confuso. Quizás sus padres tenían razón. Todavía era muy joven para andar de enamorada.
No podía seguir con esa confusión. Pensaba decidirse por una de las tres ideas. Y un coche le pasó pitando cuando iba a cruzar la calle. Levantó la vista y observó la luz del semáforo en verde. ¡Ubícate! Menos mal que la casa de Gaby quedaba a 2 cuadras. Se llevó ambas manos hacia atrás y palpó la mochila para cerciorarse de que continuaba en sus hombros. Para no sentirse sola o porque tenía ganas de tomar el celular y escribirle un mensaje a Pablo. Tal vez eran las tres cosas. Avanzó hacia la casa de su amiga. Antes de doblar la última esquina, se dijo que caminaría despacio. Timbraría 2 veces y saludaría a Gaby con naturalidad. No deseaba mostrarse como una niña angustiada e indefensa. Esos eran sus planes. Sin embargo, al doblar la esquina vio que Gaby la estaba esperando en la calle, todavía con uniforme y la mochila al hombro. Se echó a correr hacia ella. Su amiga la recibió con un abrazo y esa caricia la trasladó a la infancia, cuando su madre le daba el abracito de la valentía y cualquier angustia o dolor desaparecía como por encanto. Otra vez el movimiento alterado de sus piernas y el roce de las suelas de los zapatos contra la calle. Otra vez el frío en el estómago. Otra vez la cúpula oscura. Pablo se vio como una réplica exacta de su padre, sin objetivos, sin sueños, un fantasma que vagaba por la ciudad. Como cualquier fantasma, había perdido toda sensación de vida, excepto en la mano derecha, en la que sostenía el celular, una linterna con la que podía iluminar la cúpula y llamar a Fernanda. Y quería hacerlo, pero no tenía saldo. Se animaba entonces a enviarle un mensaje y decirle: te necesito, perdóname, lo siento. Sin embargo, el celular resultaba impersonal para la situación. Se convencía luego de que mejor se marchaba a su casa a escribirle un email, uno con el que ella quedará enamorada, tanto como él. Cerca del parque se le vino a la mente la mamavita y sus historias de aparecidos. Nadie más que ella, que tenía un hijo fantasma, podía saberse tantas. Y se acordó de la noche de la infancia en la que, temblando de miedo, junto con su hermana Consuelo, la escuchaban relatar que cuando alguien iba a morir, la almita salía del cuerpo a recoger los pasos. Ahora él era un alma erabunda que los andaba recogiendo por las calles y lugares en los que había estado con Fernanda, tomado de su mano, feliz, enamorado. Ingresó al parque amplio, verde, con un pequeño charco de la lluvia del día anterior. Llegó a los columpios. Se detuvo a contemplarlos un momento y continuó hacia el ciprés. Allí Fernanda le había dado por primera vez sus 3 besos en fila. Un beso, un besito y un besín. El recuerdo se le atoró en la garganta. El frío en el estómago, los ojos brillosos. En eso, tal como la mañana anterior, vio que Tego venía por medio del parque. Se alegró de encontrarlo allí. ¿Qué hubo?, le saludó Tego. Terminamos con Fernanda. Pablo se sorprendió de su infidencia, como si hubiese hablado otro, y él no. ¿Por qué se había referido a algo tan personal? Se fijó, al instante, que el amigo de Fernanda ponía una cara de preocupación bastante seria. Chuta, ¿qué pasó? Cosas de la vida. Reparó que hablaba como la mamavita. Se oyó a sí mismo, desubicado, pasado de moda, arcaico. ¿Qué haces por aquí? La voz de Tego sonó demasiado modulada, con un tono de voz que pretendía mostrar indiferencia. Nada, pensando. Tego guardó silencio. Pablo también.
Tego lo miró con solidaridad. Él echó a andar hacia el ciprés, y le resultó natural que el amigo de Fernanda se pusiera a caminar a su lado. Se detuvieron cerca del ciprés. Pablo se adelantó y dio 2 vueltas alrededor del tronco, recogiendo los pasos dejados allí. Luego se paró al lado de Tego y dirigió la vista hacia arriba, a las ramas que al día anterior se agitaban con el viento. El tiempo seguía indiferente, pero a él le pareció que se desataba un aguacero. El frío se movió en su estómago, los recuerdos en la garganta, sus ojos más brillosos, mojados con las primeras lágrimas. Tego continuaba en silencio. ¿Por qué terminaron?, preguntó tras un rato. Iba a responder con alguna evasiva, como siempre que hablaba ante los demás de su relación con Fernanda. Sin embargo, Tego seguía observando con esa cara de sinceridad, preocupación, solidaridad, que empezó a contarle, a lágrima viva y moco tendido, del muchacho de la fiesta de los alemanes, del amorómetro, de los objetivos de Fernanda. Tego se limitó a escucharlo hasta que terminó de desahogarse. Del parque se encaminaron a su barrio, pese a que Tego no vivía por allí. Llegaron a la cancha de básquet y se fijaron en los bomberos que seguían con su práctica de descenso por la pared lateral de la estación. Se sentaron en el bordillo detrás del tablero. Tego guardó silencio de nuevo. Pablo experimentó una sensación extraña, una especie de infidelidad hacia el Byron y el Manzanilla. Pero, por otra parte, ahora sentía a Tego muy cercano a él. Alguien con quien podía charlar abiertamente. De la relación con Fernanda le había quedado un amigo. Para fertraves@wambramail.com. Asunto: el hombre que miraba a la ventana. La hija de un poderoso mandarín, desdeñada de sus pretendientes, una noche soñó con un hombre que llegaba bajo su ventana y se paraba allí a custodiarla, incondicionalmente, noche y día. La sensación de tener a alguien que vivía por allá fue tan fascinante, que a la mañana próxima habló con su padre y le comunicó una decisión de casarse con el hombre que fuera capaz de mantenerse en custodia ante su ventana por 100 días. Acostumbrada a los caprichos de su hija, el mandarín dio noticia de la prueba a todos sus súbditos. Decenas de pretendientes se congregaron a los patios del palacio. Al mediodía formaron una larga fila ante la ventana de la hermosa joven. Cada uno de ellos aspiraba a ser elegido. La mayoría desistió después del primer mes. Pasar de pie y a la intemperie las 24 horas del día era una prueba recia, incluso para los hombres más templados. Sin embargo, unos cuantos se mantuvieron ante la ventana por 2 meses. Faltaban 40 días más de insoportable padecer. Para el tercer mes se habían deshecho todos, excepto un joven campesino, discípulo de un viejo sabio. El joven campesino soportaba las inclemencias del sol, del frío y de la sed con dignidad. Después de los 70 días, la prueba atrajo la atención del mandatario. Cientos de personas acudían cada mañana a comprobar si el joven campesino se había rendido en la noche, pero siempre lo encontraban de pie ante la ventana, aguardando con devoción de un amante y la paciencia de un sabio. Pese a la incredulidad de todos, el joven campesino permanecía en la misma posición al final del tercer mes. Faltaban menos de 10 días y el mismo mandarín, que era un hombre de honor, aceptó a aquel joven como su futuro yerno. Así se le manifestó a su hija y a sus súbditos. Con curiosidad, atraída por la persistencia del joven campesino,
la hermosa joven se dedicó a observar la última semana. Se sentaba ante la ventana horas de horas, mientras una infinidad de pensamientos iban de su mente a su corazón. En el día, durante el dominio del sol abrasador, veía que el joven campesino le temblaban las piernas, en tanto su piel se iba secando, como un pellejo dejado a la intemperie. En la noche, en cambio, se vislumbraba la silueta entre la oscuridad, e intuía el frío por el viento que arrastraba las hojas de los árboles. Eso la complacía. Se dormía feliz y en sueños seguía observándolo. Para el día 99 el mandarín se preparó para la boda, que festejaría por una semana. La joven no hacía otra cosa que hablar de la proeza de su futuro esposo. De todos los pretendientes, él era el único digno de su amor. Llegó el día 100, cuando la brillante silueta del sol se pusiera en lo más alto. Sería la señal del triunfo. Una muchedumbre se congregó en el palacio del mandarín. Todos observaron con admiración al joven campesino, inmóvil, como un pellejo reseco. Faltaban pocos minutos cuando la muchedumbre emitió una exhalación de júbilo al notar de que aquel pellejo reseco cobraba movimiento. Lentamente, el joven giró la cabeza, movió sus extremidades para desentumecerlas. Se fijó en la ventana que había custodiado por 100 días. Se dio media vuelta y se marchó. Nadie podía dar crédito a lo que acababa de ocurrir. La hija del mandarín, menos. A minutos de concluir la prueba, el joven campesino, el hombre de la ventana de sus sueños, se rendía. Exasperada, indignada, enamorada, se precipitó tras él. Lo alcanzó a la salida del palacio, se paró ante él y le increpó. Embargada por el llanto, el joven campesino ni siquiera levantó la vista al responderle: «He aguardado 100 días con la esperanza de despertar tu compasión. Observabas mi padecer bajo el sol, el frío, la lluvia, la sed, el hambre, y aún así no te conmoviste un solo momento. No me mereces». Dicho esto, el joven se apartó y siguió su camino. Desde la despedida frente a la ventana, Pablo.